Entonces, nosotros tenemos aquí la número 41. Si ustedes se dan cuenta, el número 41 dice, dado el siguiente método, que es este, y dado que también tenemos file not found exception, es una subclase de EOException. ¿Cuáles de los siguientes métodos? La firma de los siguientes métodos es un valid override para una subclase. Por una subclase, miren, EOException es una checked exception, y como EOException es una superclase de file not found exception, las dos son checked exception, que quiere decir de que se tienen que declarar o manejar. Aparte de, en las reglas del override, conforme a la declaración de exceptions, nos dice de que tiene que ser el método que se le va a dar un override, tiene que ser la declaración del exception tiene que ser la misma, o tiene que ser una más angosta, que sería una subclase, o que no lleve ninguna exception. Entonces, por ejemplo, la A dice que es un boy dance. El nombre, la signature está bien, solamente el modificador de sexo está mal y la declaración de la exception está mal. La B, la signature está bien, modificador de acceso está bien, pero la declaración está mal. Acá la signature está bien, el modificador de acceso está mal, aunque la declaración de la exception esté bien. Y la D es public, está bien, el modificador de acceso, signature está bien, final en realidad no importa si está o no está, pero en este caso, si se dan cuenta, o puede ser de que sea lo mismo, o que sea una subclase, o que no esté. Entonces D sería la respuesta correcta. Ok, solo voy a sacar el lapicero. Muy bien, raya, ahí estamos. Número 42 dice, dada la siguiente definición de la clase, ¿cuál valor, cuando es insertado acá, va a permitir que la clase compile? Entonces, si nosotros vemos este código, ¿verdad? Tenemos varias clases. La clase canino, la clase perro, que extiende a canino, y la clase wolf, que extiende a canino. Y la última clase husky, que extiende a dog. Entonces, primero vamos a hacer ese tipo de estructura, ¿sí? Lo vamos a hacer de una manera en Paint, ¿sí? Nosotros tenemos, para empezar, ¿verdad? Nosotros tenemos a canino, ¿sí? Canino se va a extender dog y se va a extender wolf, ¿sí? Muy bien. Y de ahí de dog vamos a tener un husky, como quieran. Entonces, esta sería la estructura. En realidad no es muy difícil de poder adivinar, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, con este diagrama nos podemos guiar para poder hacer este ejercicio. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estamos aquí en la clase zoologist, tenemos una declaración de canino, que sería animal, ¿verdad? Eso está bien. De ahí tenemos un public void, o sea que es un método que no retorna nada. Tiene un parámetro que es una referencia de perro, ¿verdad? De dog. Y lo que va a hacer es asignarle esa referencia de perro a animal, que sería la superclase, ¿sí? Que se les quede. Entonces, public static void main, ¿sí? Y no rayo esto porque tengo esto abierto, es para poder ver el diagrama. Aquí hacen un objeto anónimo, new zoologist, y enlazan el método setAnimal, ¿verdad? Entonces setAnimal llaman a ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace setAnimal? Asignarle una variable a la clase canino, ¿verdad? O sea, eso es lo que hacemos. Entonces tenemos que buscar cuáles de estas opciones, ¿verdad?, funciona para que se agregue a canino, ¿sí? Entonces, con este diagrama se puede hacer sin ver tanto el código, ¿verdad? Por ejemplo, un objeto husky
es un perro y es un canino. Entonces, sí se puede. Un objeto perro también se puede, porque se puede asignar porque perro es un canino, ¿verdad? Y el wolf sería el que no se puede, porque si se dan cuenta, primero el wolf tendría que pasar a ser un tipo de perro, tipo dog, y después asignarse a canino. Entonces, wolf y dog no tienen ninguna relación. Entonces ahí habría un problema, ¿verdad? Ahí había un problema. Entonces, si nosotros venimos y asignamos null, también es válido, porque null es una literal que se puede asignar a cualquier objeto, ¿verdad? Entonces, en realidad la que estaría mal ahí sería wolf, ¿verdad? La que pues no deja la clase compilar, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, bueno, espero que haya quedado claro esto de las herencias, ¿verdad? Porque con este diagrama es que nos guiamos, ¿verdad? O sea, husky y dog tienen referencia a canino, pero wolf solamente tiene a canino y no tiene referencia a dog. Por esa razón es de que wolf no se podía, ¿verdad? La número 43 dice: ¿cuáles de los siguientes modificadores no puede ser aplicado a un método en una interfaz? Ok, en realidad nosotros sabemos de que final es el que no se puede, definitivamente no es permitido, porque final lo que hace es prevenir herencia y los métodos de una interfaz son abstractos. Entonces, no tuviera sentido hacer un método abstracto final, ¿sí? Entonces, A sería la correcta. 44 dice acá: ¿cuáles de los siguientes statements o declaraciones conforme a esta aplicación, verdad, es verdad? Entonces nosotros primero pues vamos a analizar, ¿verdad?, el paquete Parry. Nosotros tenemos acá 3 clases abstractas, ¿sí? En cada una de las clases tenemos lo siguiente. En la clase house nosotros tenemos un protected abstract object getSpace. Es un método, ¿sí? Está bien que esté así sin ningún cuerpo porque es abstracto. Y en la de abajo tenemos igual manera, ¿verdad? Un object getSpace, solamente que tiene una lista de parámetros diferente. De igual forma, si se dan cuenta, uno puede pensar que es un override inválido, ¿sí? Porque tiene diferente lista y puede ser de que también aquí protector se esté como que restringiendo, ¿sí? Pero solamente por el hecho de que tiene diferente lista de parámetros es un overload, entonces sí está bien. Hasta abajo está la clase ballroom, que extiende a house, sí, que extiende a house, ¿verdad? O sea, esta clase de acá extiende a esta y esta clase de acá extiende a esta, ¿sí? O sea que hay 2 clases, como que estuviera aquí la clase house, aquí estuviera la clase room y aquí estuviera la clase ballroom. Entonces ella está heredando de esta forma, ¿sí? O sea que entre room y ballroom no hay ninguna relación. Entonces, sabiendo eso, nosotros vemos de que tenemos un protected abstract object getSpace. Ese sí es un override válido, ¿sí? Ese es un override válido, ya que todo es exactamente igual. Y de igual forma, como es abstracto y abstracto, no tiene ninguna implementación, pero sí tiene que cumplir con las reglas del override. Ahora, en el public static void main, nosotros simplemente estamos imprimiendo un let's start the party. Entonces, las clases abstractas sí pueden tener un public static void main, pueden tener constructors, pueden también extender clases concretas. O sea, en realidad sí es válido este código, compila, corre y pues imprime let's start the party. 45 dice fill in the blanks, llenemos los espacios. Dice métodos, vamos a ver, este tipo de métodos que tienen que estar acá tienen diferente lista de parámetros. Muy bien, los que tienen lista de parámetros diferentes sabemos que son overload, ¿sí? Y dice abajo, mientras que los métodos tales y tales
tienen que tener el mismo y exacto tipo de retorno. Esta es una pregunta un poco difícil de poder reconocer, porque nosotros podemos decir, bueno, es un overload y un overreading, pero en realidad no es ninguna de las anteriores, la razón por la cual es difícil de poder verla, porque dice acá que tienen que tener el mismo tipo de retorno, ¿sí? Y se está refiriendo a los métodos que se les puede dar un override, ¿sí? Cuando nosotros tenemos métodos que estamos utilizando el polimorfismo, override, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que es cierto, nosotros podemos tener el mismo tipo de retorno, porque eso es válido, o también puede ser de que el retorno sea un tipo covariante. Covariante quiere decir de que nosotros podamos retornar algún tipo de subclase. Y por esa razón es de que es la D, porque esa es la que hace falta, ¿verdad? Que sea un tipo de retorno covariante. La 46, esa es un poquito más extensa para poder explicar bien. Dice de cuáles de estas declaraciones sobre los constructor default o no argument constructors es correcto. Entonces, si vemos, la A dice de que si la clase parent, o sea, la superclase, no incluye un no argument constructor, o sea, si no incluye nada, ¿verdad? Es como una clase vacía. La clase child no puede declarar uno. Esto sabemos de que es falso porque nosotros podemos tener dos clases que tienen relación y pueden estar vacías. El compilador es el que va a llenar esos espacios detrás de escenas con un default constructor, ¿sí? Para las dos, ¿verdad? Entonces la A es falsa. La B dice de que si una clase parent no incluye un no argument constructor, ¿verdad? Ni tampoco es insertado un no argument constructor por el compilador, o sea que quiere decir de que la clase parent tiene un constructor, pero no es ni default, ni tampoco es el que es insertado por el compilador, sino digamos que es un constructor que tiene como parámetro un tipo de clase, ya sea string o entero o el que ustedes quieran, ¿sí? Y que la child class debe mandatoriamente, obligatoriamente contener al menos una definición de ese constructor. Entonces la B sería la correcta, porque si nosotros tenemos un constructor, ¿verdad? En una child class, ¿verdad? Y ese constructor está llamando al superconstructor, ¿sí? Y digamos que el superconstructor tiene que tener un argumento, ¿sí? En este caso mejor lo voy a hacer con un ejemplo, que es este, por ejemplo. Nosotros tenemos acá, aquí yo puse que es false, pero es porque yo estaba probando cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos la parent class que dice que no tiene un default constructor, ni tampoco un default por el compilador, sino tiene un default cualquiera, ¿sí? Que tenga un parámetro diferente. En este caso es un entero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros venimos y dejamos el constructor de la child class de esta forma? ¿Sí? ¿Qué pasa si lo dejamos de esta forma? Vamos a averiguarlo. Solamente vamos a hacer aquí un nuevo objeto, ¿verdad? Un new child one para poder llamar a este constructor, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces child one lo vamos a guardar, vamos a abrir el lugar donde tenemos las cosas, javac para poderlo compilar. Y si se dan cuenta dice acá invalid method declaration return type require. Ok, perdón, ¿dónde está? Perdón, es child 1, perdón, disculpen. Acuérdense que el constructor siempre tiene que tener el nombre de la clase, ¿sí? Perdón, ahí está. Ese es el error que yo quería que nosotros consiguiéramos, ¿sí? Por ejemplo, lo vamos a ver de esta forma. Ajá.
Entonces dice acá de que error en la línea 8. La línea 8 sería esta. Permítanme, lo voy a poner un poquito acá. Ok, la línea 8, si ustedes se dan cuenta, sería esta línea que yo estoy marcando ahorita en gris. ¿Por qué esa? Porque la JVM o el compiler va a insertar en estos corchetes un super llamando al default constructor de la parent class, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Como la parent class no tiene un default constructor ni tampoco fue uno proveído por el compiler, entonces no sabe a dónde ir, entonces por eso va a dar un error, ¿sí? Por eso es de que dice que hay que definir por lo menos un constructor. Y definir un constructor es así como el que está acá, por ejemplo, ¿verdad? Pero que tenga adecuadamente su argumento. Eso también siento yo que le hace falta a esa pregunta nada más para poder dejarla claro, ¿sí? Entonces, si yo le doy control S ahí, ¿verdad? Para poderlo guardar, la compilamos nuevamente. Entonces, ahí sí se va a poder compilar, ¿sí? Ahí sí ya compiló porque los constructors llenan los requisitos necesarios. Entonces, por esa razón es de que B sería la buena. Y para poder ver por qué C y D no son buenas, las vamos a ver también. Por ejemplo, la C dice de que si una clase parent contiene un no argument constructor, ¿verdad? Y la child class tiene a puro tubo que tener también un no argument constructor. Eso sabemos de que no es verdad porque nosotros bien podemos poner acá, ¿verdad? Por ejemplo, un constructor, ¿verdad? Así, default, sin ningún argumento, y nosotros podemos quitar este constructor, ¿verdad? Y poder aún así hacer un new child. Y aquí lo que pasa es de que cuando llega el public static void main y llega a crear este objeto anónimo, el compiler va a crear en algún espacio aquí, ¿verdad? Y detrás de escenas va a crear un constructor que tenga los requisitos para que todo pueda funcionar. Le voy a dar control S, voy a limpiar pantalla, voy a compilarlo otra vez y si se dan cuenta se puede compilar, o sea, compiló, no tuvo ningún error, ¿sí? Entonces, en realidad, esta es falsa. Y la D, si la parent class contiene un no argument constructor, o sea, si contiene un no argument constructor, la clase child tiene que contener al menos un constructor. Entonces, es casi lo mismo que la C, entonces tampoco está buena. La 47 dice que llenemos en los espacios, dice determinar cuáles de los atributos existen en memoria, mientras que estos de acá determinan los atributos que son accesibles por el que llama. Ok, bueno, aquí si se dan cuenta tenemos distintas cosas para poder escoger. Reference type, signature, object type, superclass, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero solamente tenemos que leer de aquí para acá y de aquí para acá, ¿verdad? Por ejemplo, lo primero dice, determina cuáles son los atributos que existen en memoria. Ok, cuando nosotros hablamos de memoria, atributos de memoria o atributos nada más, sabemos de qué es el tipo de tipo de clase, ¿sí? El tipo de clase, porque por ejemplo, si tenemos una clase, no sé, por ejemplo, un tipo de clase mineral, por decirles un ejemplo, mineral. Entonces, ¿cuáles serían los atributos del mineral, verdad? Ya sea si es, bueno, no sé, algún tipo de metal, algún tipo de sal, ¿verdad? Y sus atributos, qué colores, si pesa, si es, si se tiene que hacer una aleación o bueno, la consistencia, etcétera, etcétera. Pero es el tipo, ¿verdad? Tipo de objeto o tipo de clase. ¿Y cuál es la que determina los atributos, o más bien, determina cuáles atributos son accesibles
Esa sí sería la referencia. Eso sí ya nos vamos un poquito más directamente al lenguaje que estamos usando, ¿verdad? Porque si tenemos nosotros una referencia de una clase, de la única forma que llamamos a los atributos de esa clase es a través de su referencia. Entonces, en mi opinión, para todas estas que están acá, ¿verdad? Primero tendría que ser el object type, que determina los atributos en memoria, y después el reference type. Entonces lo podemos confirmar aquí, ¿verdad? El object type relates to attributes y el reference type dictates how the object is able to use by the color. Entonces, de la correcta, la 48 dice así: dado entero y long, ¿sí? Entero y long. Subclasses of number. ¿Cuál es el tipo que se usa to fill in the blank para que el código compile? Aquí tenemos una interfaz y una clase abstracta, ¿sí? Esta interfaz tiene play, que tiene number como retorno. Aquí tenemos string instrument y tenemos un método concreto y tiene retorno long, ¿verdad? Está bien por la L aquí atrás. Y en esta clase nosotros estamos implementando y también extendiendo o heredando la clase abstracta. Entonces, en este caso, como los dos métodos se llaman igual, tienen la misma signature, tenemos que implementar uno nosotros en la clase violin, que sería este que está acá. Ahora, la pregunta es de que ¿qué nosotros podemos poner de retorno? En este caso, nosotros podemos poner de retorno cualquier tipo que sea covariante, ¿sí? Por ejemplo, en la estructura que estoy haciendo, long está extendiendo a number, pero number no extiende a long, ¿sí? Entonces tiene que ser covariante, que cualquiera de las dos tenga relación. Entonces yo solamente tengo que poner long, porque es lo único que a mí me da una garantía de que sí se va a poder hacer, ¿verdad? Por lo mismo de la relación que tiene, ¿verdad? Tiene que haber una relación entre este y este, ¿verdad? Y la 49 dice cuáles de los siguientes es la mejor razón para crear una interfaz default. Un método default en una interfaz, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos de que las interfaces son 100% abstractas y pues tienen definidos los métodos, ¿verdad? O las cosas de qué se va a hacer, pero la implementación la hacen las clases, ¿verdad? Que implementan la interfaz. Pero lo que pasa con los métodos default de una interfaz es de que agregan un tipo de integración fácil, ¿verdad? Porque si una clase abstracta ya es, una interfaz ya está definida y en algún momento se hace un mantenimiento, una actualización y se quiere agregar algo más a esa interfaz y no se tuvieran los métodos default, se quebraría el código porque tendríamos que ir en cada clase que implementa esa interfaz implementando ese nuevo método abstracto. Entonces, los métodos default tienen su cuerpo, ¿verdad? Y es un método concreto, por decirlo de esa forma. Entonces, directo a lo que es, ¿verdad? Por ejemplo, todas estas son buenas razones para crear un default method, ¿sí? Todas estas son buenas razones, en realidad todas también, pero una nada más es la mejor razón. ¿Y cuál es la mejor razón? Que agrega una compatibilidad, ¿verdad? Como un backup para las interfaces que ya existen, ¿verdad? Como se habló ahorita. Y la última, la 50, ¿verdad? Para terminar el capítulo 7, dice de que EOFException es una subclase de EOException. ¿Cuál es la salida de la siguiente aplicación? Muy bien. Nosotros tenemos el paquete AI, que sería todo este paquete. Este import java.io es para poder utilizar estas checked exceptions, ¿sí? Entonces sabemos de que esta es una subclase de EOException. Entonces la clase machine y la clase robot. La clase machine tenemos un public boolean turn on, retorna true y dice que arroja EOFException. Es una subclase de EOException. La clase robot extiende a machine. Entonces aquí se dan cuenta conforme al polimorfismo y al tema, public boolean turn on es un override válido, throws es válido,
esto que está acá es lo que no es válido. ¿Por qué? Porque EOException es una superclase de EOFException y la regla para poder darle un override a un método que declara excepciones es de que la excepción declarada en la parent class, la exception declarada en la child class, que sería esta que estoy señalando ahorita, tiene que ser o la misma, o sea, pudiera haber sido EOFException, la misma, una subclase de EOFException o sin ninguna exception, ¿verdad? Declarada, ¿sí? Entonces, ese sería el primer error que se ve, ¿verdad? Y el public static void main, ¿verdad? Que aquí pues dice que arroja una exception, hace un nuevo objeto, turn on, pero en realidad no compila por esa razón, ¿verdad? Entonces aquí ya podemos ver la respuesta, ¿verdad? 50, ¿verdad? Que es eso, ¿verdad? Entonces con eso terminaremos la sección.